seguir con el estudio del libro de Isaías y nos correspondería la lectura de Isaías, el capítulo 63. Si no mal no recuerdo, ustedes me corregirán, para ayudarnos aquí. Isaías entonces 63. El propósito es buscar a Jesucristo, ¿no?, en las Escrituras, buscar al Señor en las Escrituras y respecto a lo que hemos venido estudiando, ¿cierto? Acuérdense el capítulo 61, fue el que estudiamos en el domingo anterior. Este fue el texto que Jesús leyó en la sinagoga el sábado. Fue el primer texto que Jesús tomó de la Escritura y abiertamente se lo adjudicó. En público dijo que la Escritura se había cumplido hoy delante de los ojos de ellos. Así que los días del cumplimiento de las profecías de Isaías 61 habían llegado con el aparecimiento del Señor Jesucristo. Eso fue lo que estudiamos. Él es el predicador de las buenas nuevas que aparece aquí, que traía un mensaje de consuelo, Señor, a los quebrantados, a los afligidos, a los afligidos de corazón, y promulgaba este mensajero, ungido del Espíritu Señor, el año de la buena voluntad del Señor, tal como lo dice Jeremías de otra forma, que haría nuevo pacto en que olvidaría los pecados para siempre, y el día de la venganza del Señor nuestro, también anunciaba el juicio final del Señor. Por lo tanto, estas dos cosas las hemos cumplido en Jesucristo. Él anunció la buena nueva. Fue el primero que anunció en el Evangelio según San Marcos, el que empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed al Evangelio. Por lo tanto, nuestra fe en que Cristo murió resucitando, que es el Evangelio, que no constituye nada que tenga que ver con lo que nosotros hagamos, sino lo que hizo Jesucristo con nosotros, es la predicación de la buena voluntad del Señor que nos trae este mensajero ungido de Dios, este ungido. Así que particularmente el Señor es ungido para traer estas buenas nuevas a nosotros. Dios ha decidido hace mucho tiempo hacer un juicio sobre el mundo. Y antes de ese día grande y terrible, ¿cierto?, Dios envió a Elías. Y ese Elías era Juan el Bautista, quien sería el que anunciaría el camino delante de la faz del Señor. ¿Y por qué delante de la faz del Señor? Porque Él fue el que anunció y vio cara a cara al Hijo de Dios. Recuerden que Jesucristo divinamente es igual al Padre. En él habita la plenitud de la divinidad, dice la Escritura. Y también dice en las Escrituras que Juan declaró que de su plenitud tomamos todo gracia por gracia. O como dice Hebreo 1, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesucristo. Y Dios le ha dado que tenga vida en sí mismo para hacer juicio sobre el mundo en el día posterior y levantar de entre los muertos a los que creen en su nombre. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es quien va a levantar, el quien va a juzgar, quién se levanta para recibir la recompensa en el día posterior. Entonces, este Isaías fue el que leímos, y en conjunto con esta hermosa revelación de Isaías venimos ahora a leer el capítulo 63, ¿cierto? En contraste, ¿cierto?, con todo lo que hemos venido diciendo, una predicación de buena nueva, pero también se anuncia la venida del día del Señor. E Isaías hace un nexo con 63 en el 62 dice, por ejemplo, y por eso lo tomo, ¿no? La antesala es Isaías 62, ¿cierto? Del 8 al 11. Dice aquí, antes de leer 63, se juró Jehová por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino del que tú trabajaste. Las maldiciones de Israel, que Dios dio sobre Israel, era precisamente esta:
que por sus pecados estas cosas le iban a acontecer. Pero ahora Dios jura que eso nunca más va a ocurrir. Significativo. Por lo tanto, la maldición que por el pecado y la rebelión de Israel vinieron sobre él, Dios la está revirtiendo y al parecer algo bueno está ocurriendo en Israel a futuro, que Dios trae bendición y se olvida de los pecados. ¿No será que ya el nuevo pacto estaba por venir? ¿No será que Dios iba a olvidarse de sus pecados, como dice Jeremías? Precisamente es eso. Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado, Dios lo espía. Por lo tanto, tiene que usted hacer una relación con lo que ya sabe. Que estos días que habla aquí, que Dios beneficie a Israel y quita la maldición de ser presa de sus enemigos, porque Dios les perdona los pecados de Israel. ¿Por causa de quién? De alguien que Él trae para que lleguen los pecados del pueblo. Lo leímos en el 53 anteriormente, ¿cierto? Así que todo es una suma de comprensión. No es solamente que aquí hay que fijarse, sino que está hablando de cosas que ya dijo antes. Entonces dice, más los que lo allegaron, lo comerán, ¿cierto? Es decir, el que trabajó ahora en Israel va a comer del fruto de lo que hizo. No lo va a comer el asolador que pasa, ¿cierto? Y luego dice, dice, más los que allegaron, lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo cogieron lo beberán en los atrios de mi santuario. ¿Se recuerdan que por los diezmos ellos comían el diezmo delante del Señor? También no dice la ley. Entonces está diciendo que el santuario va a estar. Está claro, ¿cierto? Pero los 1000 días de Isaías, ¿cierto? Estaba pronto a venir una asolación por los trabajos de hoy y el santuario se iba a ser destruido, lo traía. Así que Dios está hablando mucho antes, ¿no? Y dice, luego, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad el pendón, ¿cierto? A los pueblos. ¿Quién es esta bandera de los pueblos? Allanar y levantar pendón a los pueblos. Una bandera se levanta para reunir gente. Este es el pendón que mencionó el Señor antes, ¿cierto? La bandera de los pueblos. Permítanme buscar para que se recuerden. Dice Isaías 11, verso 12. Recuerden que el Señor Jesucristo es representado por la serpiente que fue levantada por Moisés. Y Moisés la levantó sobre el estandarte, un estandarte, cumpliendo de antemano la señal de que Jesús es estandarte de las naciones porque fue levantado en una cruz por los pecados del mundo. Lo vamos a leer y lo hemos estudiado en los tiempos anteriores, así que vamos a anotar dos versículos benditos, 10 y 12. Y 12, dice el 10, miren. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de la gente y su holganza será gloriosa. ¿Cierto? Esto es Isaías, no puse Isaías, pero se entiende que está en Isaías, ¿cierto? Y luego entonces dice, y levantará pendón a la gente, se juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 cantones, de los 4 puntos cardinales. ¿Y cuándo nos será levantada la bandera a nosotros para que nos juntemos con el Cristo? Cuando Él venga en las nubes del cielo, alto sobre todos los reyes de la tierra, Dios lo manifestará si nos cree. Y de los 4 puntos cardinales, los ángeles reunirán los puntos. Así que su cual bandera será levantada como señal delante de todos, no será escondida, será levantada delante de todos. Cuando uno levanta una causa en alto, en una bandera, ¿cierto? Es porque está decidido a seguirla. Y en este caso, los que están de acuerdo con esta voluntad de Dios, que el Cristo reine, se van a congregar en torno a él. Dios los va a congregar, por lo que conoce su evangelio. Por lo tanto, aquí en Isaías 62,
alzad pendón a los pueblos. ¿Quién es que levanta este pendón? Isaías 62:11, ¿cierto? Del 8 al 11. Aquí estamos destacando el versículo 10, ¿cierto? Ese es el pendón. Qué maravilla, levantar pendón a los pueblos. Entonces, ¿por qué dice levantar pendón a los pueblos? Bueno, es una bandera que se levanta. No está hablando del Mesías, y ya ha dicho que la raíz de Isaías es ese pendón. Entonces aquí está hablando de Cristo como bandera. ¿Cuál es la causa nuestra? Cristo y este crucificado. Pablo dice, no me lo he puesto a saber otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Cuál fue la causa de la muerte en manos de los gentiles? Lo mataron por declararse el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Él es Cristo, el Hijo de Dios. Y Él fue levantado para quitar la maldición sobre nosotros, pero alto sobre un estandarte. O sea, estaba más alto que el estandarte incluso. Esa serpiente levantada en el desierto es la bandera nuestra, es el Señor Jesucristo crucificado, a quien Dios lo levantó para pagar nuestros pecados y para que esta misma verdad fuera la buena nueva que nos libra de nuestros pecados, trae paz con Dios para que volvamos a vivir en una tierra de paz que nunca más sea asolada a causa de la injusticia nuestra. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y nos va a poner por gobernador y por rey al mismo Cristo. ¿Y vivieron y reinaron con quién? ¿Qué dice la Escritura en Apocalipsis? Y vivieron y reinaron con quién? Con Dios. Con Cristo, ¿cierto? 1000 años. Bueno, aquí la Escritura entonces dice, si ya yo puedo comer de mi fruto, de mi trabajo, y ya no me asolan, es porque Dios se ha olvidado de mis pecados y ya los enemigos no me van a destruir más. Dios ha olvidado mi iniquidad, ¿cierto? Y nos va a reunir a través de un solo gobernante, un solo dirigente, una sola bandera va a haber. Es el Señor Jesucristo, es el descendiente de Isaías. Esto es para los que tienen los sentidos abiertos, ¿cierto? A buscar a Jesucristo en las Escrituras. Luego dice aquí, en el verso 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo habrá hecho oír hasta lo último de la tierra el Señor? ¿Cómo está reuniendo Dios a sus escogidos? Primero nos reúne en el Espíritu, ¿cierto? Nos hace sentir y desear y anhelar el día en que el Señor regrese por causa que nos salvó ya por medio de Él. Tanto que Él murió y nos sentó a la diestra, la esperanza sigue viva. Jesús no quedó en la tumba, Dios lo levantó, justificó con ello todo lo que habló, nos trajo la paz, el perdón de los pecados y lo traerá para que sea pendón y nos reunamos en torno a Él. Por lo tanto dice allanar, barrer, la calzada, ¿es para qué? Es lo que decía Juan el Bautista, enderezar los caminos delante del Señor. Es decir, ¿cómo podemos estar en ese día presente? Con un corazón arrepentido, ¿cierto? Un corazón humilde, esperando en Él la salvación que nos ha sido prometida por medio de la fe en Cristo Jesús. Acuérdense que dice Isaías 2 referente a los soberbios. En el día que Dios venga, Isaías 2 dice, la soberbia de los hombres será abatida. Y solo Jehová será ensalzado en aquel día. ¿Y quién es el que va a ser ensalzado en ese día? ¿Es Jehová, el Dios, el Padre o el Cristo el que viene del alto del cielo? El Cristo el que viene del alto del cielo, ¿cierto? El Jesucristo de Nazaret, o Jesús de Nazaret. Luego dice, he aquí Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. ¿Qué les parece? He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. ¿Quién es el que trae salvación a Israel, salvación a su nación, a Jerusalén? El Cristo. Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, luego de la resurrección, lo que espera solamente es venir a poner a sus enemigos, dice, por el trabajo que comienza en el Salmo 110. Y llamarte a un pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. ¿Por qué dice eso en las Escrituras? ¿Por qué será ciudad buscada? ¿Quién va a vivir ahí? ¿Cómo se llamará la ciudad según Ezequiel, como tuvimos el domingo anterior? Jehová allí. Dios habitará con nosotros. Y eso es lo que dice Apocalipsis. Es aquí el tabernáculo de Dios y morará con los hombres. Y el mismo Dios será su Dios.
con ellos. Por lo tanto, Dios viene a vivir con nosotros y el Cristo viene a vivir con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Purificar las vestiduras, como cuando Lorenzo presenta al Señor que dijo: limpien vuestros vestidos. ¿Cómo limpiamos nuestras vestiduras? Lavándoles la sangre de Cristo. Es decir, reconociendo nuestros pecados e implorando el perdón porque Cristo los pagó con su muerte en la cruz. De esta manera estaremos en paz con Dios y entraremos en esa ciudad, estaremos con el Señor para siempre. Y ciudad buscada, todos van a querer ir a esa ciudad porque iba a estar el Rey justo, que anunciaba el Salmo 72, el ungido, ¿cierto? El descendiente de David, el pendón de los pueblos, aquel, ¿cierto? El hombre de la diestra de Dios, que para sí ha confirmado que es Jesucristo, como lo dice el Salmo 80 también. Entonces, si el Señor viene a salvación, es para cumplir la promesa también que había dicho por Isaías anteriormente. Isaías 2, verso 2, ¿cierto? Decía, Isaías, ¿cierto? Dice: y acontecerá que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová, que es Sión, por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, o sea, sobre todos los otros collados. O sea, no es que vaya a crecer de altura solamente, sino que va a ser alto en cuanto a la importancia de quién lo hace importante. Es Dios que viene a morar allí con su pueblo en el templo. Y dice aquí: y correrán a él todas las gentes. ¿Qué les parece? ¿Y aquí qué dice? La ciudad, ¿cómo se llamará? En Isaías 62, verso 12, se llamará ciudad buscada, porque todas las naciones van a ir a él. ¿A dónde iremos a morar nosotros, según nos prometió Jesucristo? En la casa de su Padre. Entonces, esa ciudad que está en los cielos, que hemos estudiado que descenderá del cielo con Dios, a la cual iremos a vivir cuando vengan las nubes del cielo, esa es la que cumple estas profecías. Y nosotros en esa ciudad vamos a estar libres de opresión, libres de que sea tomada nuevamente, asolada. A ver, ¿cuál era la expectativa de David referente al templo de Dios? ¿Quería estar más afuera o adentro? Mejor, dices, un día en los atrios que ir fuera de ellos. Escogería yo orar, dice. Y envidiaba siempre el gorrión hacia Dios en el templo. Él dice que se sentía más pobre que el gorrión que podía ser nido en el templo del Señor. ¿Qué les parece? Yo tengo en la casa un nido, que son unos pájaros, adentro del entretecho de mi casa, chiquitito, ahora está vacío. Pero cuando llegaban, Dios me hacía acordar de eso, de lo que decía David. Dice: ellos llegan aquí, no tienen permiso de Dios para estar aquí. Entonces, así también debe ser sentido, hijo David, en mi corazón, respecto a estar en el templo del Señor. Porque era solamente permitido a los sacerdotes. ¿Cierto? Acuérdense que uno quiso ser sacerdote y Dios se lo impidió. Y otros entraron con fuego en los santos y fueron quemados. Y Aarón no podía entrar todo el tiempo al otro lado. Pero usted, por la sangre de Cristo, que murió por sus pecados, puede entrar a esta ciudad, morar con Dios, habitar con Él para siempre y ver su rostro, como dice Apocalipsis capítulo 22. Y verán su rostro, y sus siervos les servirán. El divino Salvador dice: ¿quién viene a salvar a Sion? Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y de dónde viene Él? Primero, haciendo juicio contra los primeros de su casa, contra los edomitas. Este juicio de lo hizo el Señor. Y aquí entonces empieza la lectura para nosotros del capítulo 63, donde dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Entonces, esto que acabamos de anotar solamente es un repaso, ¿cierto? Y ahora estamos leyendo Isaías 63 en adelante. Y lo primero que nos encontramos con dos palabras: Edom, ¿cierto? Bosra. Edom significa bermejo. Buena memoria. ¿Por qué se llama Edom bermejo? Por la sangre. Eso. Ese mismo, ese es el lagarto, ¿no? Eso es el por la teja, también. Vamos a
Hagamos un poquito de historia. Vamos a Génesis. Génesis 36, verso 8. Y Esaú habitó del monte de Seir. Esaú es Edom. Esaú formó un reino ahí, y ese lugar era montañoso. Habitaban entre medio de cuevas. De hecho, hay historia, hay restos arqueológicos de eso. Usted puede ver, así que en la internet aparece eso. Luego dice, habla de una serie de reyes aquí que la Biblia menciona. Verso 43 del capítulo al final, del 36, dice, el duque de Magdiel, el duque de Hiram, estos fueron los duques de Edom, por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Entonces, Edom es un reino, nació de Esaú. Ese es el reino. Y esto dio origen a los idumeos. Pero el idumeo era el reino que estaba al lado de Israel. Está abajo del Mar Muerto. Herodes, que era el idumeo. Abajo del Mar Muerto y agarra la cuerda abajo de Siria solamente. Borra estaba por ahí cerca. Pero existía un tipo de reino, era Herodes. Existió antes que el pueblo de Israel. Ah, claro. De hecho, cuando ellos pasaron por el territorio de ellos, recuerden que no los permitieron pasar. Los amenazaron, que no pasaran por el reino. Y Dios les dijo, no te metas con ellos. O sea, no llegaba todavía el momento. O sea, Dios no le permitió a Israel nunca levantar su mano contra Edom, porque se reservó el juicio de ellos para el día final. Y eso vamos a indagar aquí ahora también en la Escritura, porque eso se trata aquí, lo que vamos a leer. Y en el 25 de Génesis encontramos leamos un poquito el 23, y respondió Jehová, 2 gentes hay en tu seno. Cuando dice 2 gentes, se refiere a 2 pueblos, refiriéndose a los 2 hijos que habían en el vientre de la madre, ¿cierto? Uno era Jacob y el otro era Esaú, ¿cierto? Dice, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas, o sea, serán enemigos desde sus entrañas. Y en un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. Y Dios lo predijo, ¿cierto? Y quiso que fuese de esa forma. No solo lo sabía, sino que lo predijo, sino que quiso que fuera de esa forma. Y más adelante se empieza a cumplir esta promesa cuando ocurre lo siguiente. Tenía el favor de su padre, pero no el de su madre, Esaú. Y el 28 dice, llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Eso es muy común. Y no debiera ser así, porque eso fomenta la división entre los hijos. De hecho, ya estaban divididos ellos, porque uno quería salir primero del vientre que el otro. Y lo tomó de calcañar. Y por eso el nombre de Jacob era usurpador. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, ruégote que me des de comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Entonces fue porque por un plato de lentejas venció su primogenitura. Y algo muy amargo de recordar, ¿cierto? De que la bendición de Dios en su, ¿cómo lo llama el libro de Hebreos a eso por causa de esta actitud? Profano, ¿cierto? Porque
Cualquier, yo le decía, cualquier primogénito de los otros reyes, la única primogenitura que le dejaba al padre era su linaje y la posibilidad de ser rey, ¿cierto? O de mantenerse rey, solo que lo quitaron del reino. Pero ¿qué diferencia había en este caso? En la primogenitura que pudiera recibir Jacob o Esaú, que había una promesa de un descendiente, un Mesías, que traería bendición al mundo, como Dios se lo había dicho antes al patriarca de ellos, que era Abraham, ¿no les parece? Era una bendición mucho más sublime que cualquier otra primogenitura, la cual Esaú no la entendió y la despreció. Dijo, me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces, más el que realmente tenía espíritu de Abraham, en juicio y justicia guardaba esto. ¿Se recuerdan que Jacob, cuando fue oprimido por Labán, nunca robó, a pesar de que lo trataron mal? Dice, esta esperanza la guardó en justicia, o sea, siguiendo lo recto. Por eso, porque Abraham Dios le dijo, guardará a sus hijos que guarden el camino haciendo juicio y justicia. El verdadero hijo de Abraham, que espera la bendición de Cristo, se aparta del mal. No viene de otra forma. Dios conoce los descubiertos de corazón, pero nosotros tenemos que andar con Dios limpiamente. A pesar de que nuestra carne se atormente y sea nuestro enemigo permanente y nos deje tranquilos. Pero debemos resistir firme en la fe. Bueno, esta es la historia de Edom, ¿cierto? Volvamos a Isaías. Entonces fue un reino que fue dividido contra el reino de Israel siempre. Edom, ¿por qué también Edom? ¿Cierto? Busquemos. A ver, dejemos marcadito Isaías 63 porque vamos a volver viendo ahí, pero tenemos que ahora ir a otro profeta que habló de esto. Abdías. Era posterior a Amós, antes de Joel, antes de Oseas. De Daniel hacia atrás pueden buscar más fácil. Abdías, que tiene un solo capítulo, prácticamente. Y se da una cátedra aquí de Edom. ¿Quién es Edom? ¿Se fijó a diferencia de otros pueblos que amenazaron a Israel? Dios le hizo que le hicieran el quite de Edom. Pero no significa que Dios no quería, era inferior a ellos, no lo quería meterse con ellos en ese momento, sino que reservó su juicio. Lo dejó a futuro. Juicio. Abdías 1:1. Visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así: cuanto Edom, oído hemos pregón de Jehová, y mensajeros enviados a las gentes. Levantémonos dice, contra ellos en batalla. O sea, ¿entendemos el versículo 1 lo que está diciendo? Hemos oído pregón. ¿Sabes lo que es un pregón? Un anuncio, ¿cierto? A las gentes. O sea, se le ha enviado un anuncio a la gente. ¿Quién le dice qué cosa? No. Levantaos. ¿Quién le está diciendo eso? ¿Pero quién le está diciendo a los pueblos un pregón de que se levanten? Él multiplica a las gentes, Dios. Él las destruye. Palabras de... ¿Quién dijo esto? Él multiplica a las gentes, Él las destruye. Pero está dicho en la Escritura, yo te lo voy a decir después, pero es para que nosotros recordemos a los textos. Ya va a quedar pegado para la casa. Pero bueno, se dijo. Acuérdense que también, como dice el hermano a Nabucodonosor, le dijo que él puede borrar ante las naciones a quien quiera, ¿cierto? Bueno, aquí también está diciendo en el libro de Abdías, le está diciendo, naciones, levántense, ha llegado el juicio de Edom. ¿Quién hace el juicio sobre las naciones? ¿Jehová Dios? Sí, pero a través de las naciones. No, miren lo que dice aquí. Y mensajeros enviados a la gente, levantémonos contra ella en batalla, contra Edom. La soberbia de su corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, porque ellos vivían en un lugar rocoso. Dice, en tu altísima morada, un monte, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Dónde estaba su confianza? Que estaba en alto. Una posición estratégica envidiable, es difícil atacar un lugar alto, ¿cierto? Y mira lo que le dice Dios.
Si te encaramares como el águila, y si entre las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. O sea, ellos estaban confiados en que estaban fortificados en un territorio y que nunca le iba a pasar nada porque era muy difícil que los atacaran. Y le dice, incluso si tú eras más alto en la estrella, yo de ahí te haría juicio. De ahí la derribaría. O sea, si fueras como el águila que te pudiera encaramar hasta la misma estrella, no al monte, yo de ahí te derribaría. Bueno, este texto de Agé fue muy mal explicado, me acuerdo por una persona que en mis inicios de la juventud decía que se refería a la nave que colonizó la Tierra en una norteamericana que se llama el Águila. Ahí se había cumplido esta profecía. Y lo escuché dicho de adelante, se enseñaba a la persona de las personas importantes del lugar donde yo estaba. Y lo digo para que ustedes aprendan a no decir, y yo también debo aprender, a no, como se llama, buscarle explicaciones foráneas a las escrituras que no tiene yo mismo. Aquí ya sabemos de qué está hablando. De una nación que se formó desde el Saúl, que fue otro pueblo, otra gente, los idumeos, que fueron enemigos de Israel. Y vamos a ver ahora aquí lo que hicieron estos cuál fue el último pecado más grande después que hicieron. Como sea, ellos eran hijos del mismo padre, ¿cierto? Y por su odio de no querer servir a su hermano menor, ¿cierto? No le hizo bien nunca. Lean, van a escuchar siempre textitos para la pasada sobre dos que Dios los toca tangencialmente. Pero ahora esto se nos reúne en Isaías 63 y tenemos que entender bien el asunto. ¿63? Sí. De eso estamos teniendo de Isaías 63. Entonces dice, y estamos tomando de lo de Edom para explicarlo, para poder entender lo que dice Isaías 63. ¿No? Y en el día fuimos a leer para entender por qué habla del juicio que tiene en Edom. Porque viene subiendo de Edom. ¿Por qué dice? No, ¿quién es este que viene de Borra? Y está diciendo, miren, yo vengo del campo de batalla de Borra. ¿Qué le está diciendo? Acaba de destruir al hermano. Dios acaba de hacer juicio en el hermano de Jacob, el bendito de Dios, por la promesa de Abraham. ¿Qué espero yo como nación de otro pueblo? Que si Dios castigó a uno de los hermanos, ¿qué me va a pasar a mí? Si un padre es severo con los de su casa, ¿qué pasará con los restos? Severo en cuanto a los justos, no severo de maldad, sino severo en justicia. ¿Cierto? Bueno, ¿qué dice? Ellos estaban entonces, no confiaban en Dios, sino en el lugar en donde estaba. Dios conocía su corazón, no temían a Dios. ¿Cierto? Verso 5, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo han sido destruidos? Dice, no hurtarán lo que les bastaste, pues si entraran a ti, vendimiadores, aún dejarán algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus cosas escondidas fueron buscadas, hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, y te han engañado tus pacíficos. Prevalecieron contra ti, los que comían tu pan, pusieron el lazo debajo de ti, no hay en el entendimiento. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia de los del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Saúl por el estrago. Toda la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenzas y serás talado para siempre por medio de otras naciones que le eran Señor y sobre las cuales él ejercía poder. ¿Por la injuria? Sí. Por la injuria de tu hermano Jacob. Ahora vamos a ver qué injurió Jacob ¿qué injurió Saúl a Jacob? Claro, a tu hermano Jacob. Vamos a ver la injuria. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. O sea, le injurió, le hizo algo muy malo a Jacob. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. Es decir, cuando Israel fue castigado por sus hermanos, ¿cierto? Ellos no ayudaron a su hermano, lo dejaron ir cautivo. Claro, ¿no? Y ahora, en estos días, fue lo que pasó también por los babilonios. Y dice, siempre ayudaban a los enemigos de Israel. Eso es lo que hicieron siempre. Dice, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército,
y los extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Recordemos de estudios muy viejos ahora en nuestra cabeza, donde un hombre Balaam quiso maldecir a Israel y dijo: ¿por qué yo voy a maldecir al que el Señor ha bendito? Si hubiera sido otro pueblo que se lo llevara cautivo, no habría pecado, pero a este pueblo Dios lo había bendecido. ¿Qué haría yo con él? Aunque Dios lo entregara en manos de su enemigo, yo no debiera haberme alegrado que les pasara eso primero, ni menos haber ayudado. Por último, podría haber salido a recibirlo con agüita y pan a la pasada, mientras se lo llevaban, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No eran bendecidos a pesar de que estaban sufriendo el castigo por sus pecados? Por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿No era la promesa para ellos? Entonces, estos de Edom se gozaron del quebrantamiento de Israel. ¿Y nosotros qué esperamos en Cristo Jesús? ¿No es el levantamiento del verdadero pueblo de Dios, Israel? ¿Cierto? ¿No van a gobernar el reino de Dios 12 judíos? ¿Quiénes van a ser los reyes en el reino venidero? Los 12 apóstoles, acuérdense, pondré sobre los reyes, sobre las 12 tribus de los hijos de Israel. Y las tribus de los hijos de Israel van a estar compuestas por judíos y por los que se junten a Dios cuando Él levante el pendón, cuando Cristo venga en las nuevas terceras, los gentiles que hemos creído en el nombre de Jesucristo. Tanto ellos como nosotros, limpios por la misma sangre de Jesucristo, vamos a formar un redil y habrá un solo pastor. Recuerden la promesa del Señor Jesucristo. Entonces dice, verso 12: ¿no debiste tú estar mirando el día de tu hermano, el día en que fue extrañado, el día en que Dios lo castigó y lo trató como un extraño? ¿No debías de haberte alegrado de los hijos de Judá, de lo que les pasó? ¿Por qué dicen los hijos de Judá? Es algo que le ocurrió a Judá, que le hicieron los enemigos, ¿cierto? El día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca el día de tu angustia. O sea, jaja, qué lindo les pasó esto. ¿Cuántas de las personas no se alegran cuando le va mal a alguien? Y nosotros secretamente pensamos: a él le llegó. ¿No le ha pasado a usted ese sentimiento? A mí me ha pasado, bien perverso. Pero viene a un día y me rescata a un día del Espíritu de Dios, habló por boca de un día. ¿Qué hacía David por su enemigo cuando le iba mal? Dice, afligía como por un hermano. ¿Y qué hizo este hombre que no tenía, este pueblo que ya el Espíritu de Dios no estaba para nadie? Se quejaba de que un descendiente, un hermano, los hijos del hermano, le fuera mal. Cosa terrible, ¿cierto? Mantuvo el rencor entonces de generación. Nosotros deberíamos haber sido el pueblo de Dios, ¿no? Los elegidos, nosotros aquí, pero nadie nos va a tocar aquí, nos vamos a hacer fuertes, ¿no? Aunque Dios no nos haya elegido, nosotros nos vamos a hacer fuertes. El rencor fue lo que Dios hizo, pero Dios no hizo un término. Y los pasó por el lado mucho tiempo, no los tocó hasta que le llegó el momento en que Dios los entregó a su enemigo. Y es muy cierto que Nabucodonosor arrasó con toda esta reina cuando pasó este Egipto. Así que fue por mano de Nabucodonosor que le vino principal esto, como le dice Jeremías 49, y el que quiere leer, léalo. ¿Ya? Entonces, para abundar más, dice, no debías haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No. Habías tú de haber mirado, no debías haber mirado su mal. Ahí está la injuria, ¿cierto? Que le hizo Esaú finalmente. Dice, no debías haber mirado tú el mal, dice, su mal el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes el día de la calamidad. ¿Qué hicieron los de la gente cuando hubo un tsunami en el sur? No somos compatriotas por último. ¿Qué dice la Escritura? Tampoco debías de haberte parado en las encrucijadas. Mira lo que hizo. Para matar lo que de ellos escapasen. Ni habías tú de haber entregado los que quedaban en el día de la angustia. Si uno dijo, mi hermano, descendiente de Saúl, me meten en la casa, como son parientes, me van a proteger. Aquí está, llévenselo. ¿Qué habían enseñado los hijos de los padres a los hijos? ¿Qué habían enseñado los padres a los hijos de
de Saúl? Mantener el odio. ¿El odio de Jacob se extinguió o lo traspasó a sus descendientes? Otros pasos. Y es común también eso. Gran enseñanza. Dios de un hermano que odió a su hermano generacionalmente. Pero ¿quién había escogido? ¿Quién había despreciado? ¿Quién despreció la primogenitura? ¿Quién escogió a Jacob? Ellos mismos se jodieron. Dios mismo. Y podía haber sido humilde y haber estado, no le habría sido mejor ser siervo de su hermano, le habría ido mucho mejor y lo habría protegido para siempre. No queda más que llorar por esto, yo lo leo y me emociono, ¿no? Porque también en otro pueblo pereció por su soberbia, ¿cierto? Entonces eso pasa muchas veces cuando hay dolor, ¿cierto? Por alguna injuria anterior, yo vengo y hago una peor. Y en vez de hablar en el bien de Dios, me manda la bendición. Y eso es lo que dice aquí la Escritura, ¿cierto? Dice aquí, verso 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes. Eso te lo está diciendo ¿a quién? A Edom, al reino de Edom. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu galardón volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, o sea, entraron a robar y a comerse todo lo que quedó de los pobres que Dios, del pueblo de Israel que Dios castigó a los descendientes de Jacob, ¿cierto? Beberán todas las gentes de continuo, beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Más en el monte de Sión, el que tú dijiste, ya no queda más esperanza. ¿Qué dice el Señor? Más en el monte de Sión habrá salvamento. ¿Qué leímos recién, estimados hermanos, al final del capítulo 62? He aquí viene a ti tu Salvador. O sea, Dios envió a Jesús a salvar a quién? A su pueblo y a restablecer la ciudad de Sión para siempre. Porque Dios lo vota por rey sobre Sión. Entonces, ¿viene el Salvador a Sión? Sí, viene el Salvador a Sión. Jesús viene en las nubes del cielo para llevar a su justo a esta ciudad y para venir con ella a reinar sobre la tierra para siempre, como dice las Escrituras, ¿cierto? Dice, más del monte de Sión habrá salvamento y será santidad, y la casa de Jehová poseerá sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, o sea, van a quemar, y los quemarán y los consumirán, y aún reliquia, y aún, dice, ni aún reliquia quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo habló, se no le dejó descendiente. ¿Cómo lo soportó? ¿Cómo lo castigó? Hemos de aprender aquí. Entonces, cuando vino este juicio, para la mención, sigo aquí, Abdías, ¿cierto? Lo pueden leer Abdías. Profeta. Y ahora Jeremías. 49. Exactamente. Está calcado, Claro, aquí aparece el águila que se levanta y toda la cosa, ¿cierto? Yo he ido pasadita, ¿cierto? Entonces dice, Isaías 49, vamos a tocar un texto pasadito nomás. ¿49? 49.4. En adelante, lo pueden leer entero en su casita ahí entretenido. Apagan el televisor un rato, la radio. Es malo ver televisión, ¿eh? Yo solamente que a veces es bueno tener buen silencio para leer esta palabra. Dice, ¿por qué te glorías de los valles, tu valle? ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? ¿Se recuerdan lo que decían las 10? Nadie me va a atacar aquí en este monte. Aquí yo traigo sobre 10 espantos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. De todos tus alrededores seréis lanzados, cada uno en derechura de su rostro, y no habrá quien recoja al errante. Después de esto haré tornar la cautividad de los hijos de Amón, dice Jehová. De Edom así ha dicho Jehová. Aquí empieza a hablar ya más llenamente de eso, porque está hablando todo el sector, toda esta profecía en el sector de Idumea, ¿cierto? De Edom ha dicho Jehová, de los ejércitos.
No hay más sabiduría ante man, han perecido el consejo de los sabios, corrompióse su sabiduría. O sea, eran famosos por gente sabia ahí, tenían gente sabia, pero se corrompieron, ¿cierto? Huid, volveos, escondeos en cimas, para estar. Cimas ponerse, ojo, son lo que va, ¿cierto? Oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl, ¿cierto? Traeré sobre él al tiempo que lo tengo de visitar. O sea, Dios tenía guardadito lo que le había hecho Israel y lo iba a visitar. ¿Ya? Luego dice, miren el término, a los que vienen a visitar a Saúl, a darle su castigo, lo llama vendimiadores. Dice, si vendimiadores vinieran contra ti, no dejarán rebuscos, si ladrones de noche tomarán, no lo hubieran, si los ladrones vinieran de noche, tomarán lo que hubieran menester. O sea, va a quedar algo, siempre pasaría eso, pero miren lo que pasó con Esaú. Por eso es el juicio de Dios. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. O sea, no van a haber gente que se salve. ¿Cierto? Será destruida su simiente, y sus hermanos, y sus vecinos, y no será. ¿Qué les parece? ¿Por qué Dios hace un juicio tan a fondo? Entonces, ¿cuál es la característica del juicio contra Edom? Jeremías 49, versículo 10. ¿Por qué? Y primero empezamos a leer el 63 bien y empezamos a terminar el estudio de hoy día. ¿Cuál es la característica del juicio de Edom? Que Dios hace un juicio que nos deja. Nos deja. ¿Qué le pasó a Israel cuando vinieron los asirios y los demás pueblos? ¿Qué hizo Dios? ¿Destruir a Israel o dejar siempre un remanente? Pero le quedó remanente a Saúl. No. Y entonces es un juicio de Dios que tiene una característica especial. ¿Para qué es este juicio? Para dejar ejemplo de que lo harán en porvenir con el mundo entero. El juicio de Edom es el mismo juicio que Dios hará en el mundo entero. Después que venga el Cristo en las nubes del cielo, no va a quedar nadie sobre la tierra. Por eso que cuando dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Qué pasó en Edom? No fue como el juicio de las otras naciones. Dios descubrió hasta lo más profundo su iniquidad y los castigó y no les dejó simiente. Y se puede resumir en la frase, y no será sin simiente. O dejará de ser. ¿Qué va a pasar con los seres humanos que no en el día postero? Entonces, por eso es que Dios dice en el 63. Y ahí viene la explicación. Cuando vamos a hablar del día final, Dios usa a Edom. Porque si un ladrón entra a robar una casa, ¿qué se roba? El plasma, se roba esto, acá y allá. No se llega el pan duro. ¿Cierto? ¿Me entienden la idea? Un vendimiador podrá hacer. ¿Cuál es la belleza de esta hermosa? Que cuando vienen las vendimias cortan todo, pero como son imperfectos los vendimiadores, no pueden encontrar toda la uva. Dios deja ahí que se les esconda, en su cabeza los trabaja para que dejen para los pobres. Y para eso le dio tanta hoja. Entonces, ¿por qué no le da tanta hoja a la parra? Ya saben por qué. Para fondear. Para fondear un poco para los necesitados y para los pajaritos. Y los extranjeros. Y eso queda en los juicios finales, ¿cierto? El juicio final no es como es. ¿Quién puede hacer un juicio en que no se salve nadie? Jesús. Solo Dios. Entonces, por eso Jesús viene, quedó. Tomen como ejemplo donde ahí vengo yo, vengo con vestidos bermejos, porque ese juicio con el que yo le guardé paciencia, hasta que vino el tiempo en que le di el castigo. Pastor, pero aquí la pregunta está respondida, ¿o no? Sí, ¿qué digo? Este que viene de Edom. Sí, pues está respondido, pero la palabra que dice, viene de Edom, ¿por qué viene de Edom? Y ahora estamos explicando por qué viene de Edom, porque Dios hizo juicio. En Edom, a diferencia de todos los otros juicios. ¿Pero lo conecta con Jesús esto? Sí, por supuesto. Con los textos anteriores. Sí, pues vamos a ver en el mismo contexto el mismo también. Pero me falta ver más. Y si no fuera poco, en el 13, 49, 13, Jeremías dice, porque así he jurado, dice Jehová, que el asolamiento, en oprobio, en soledad, en maldición será borra, y todas sus ciudades serán en asolamiento perpetuo. Entonces, aquí dejan de ser en asolamiento
¿Por qué David dijo, mejor caigo en las manos del Señor, porque grandes son sus misericordias? Claro. Ya, ahora vamos a Isaías 63. Disculpe la tremenda vuelta, pero es que si no lo explicamos. Claro. Entonces, esto es para gente que sabe la palabra. Cuando dice, viene de Borra. Ah, Borra, para cualquiera se la borra. ¿Pero qué hizo Dios en Borra? Cuando dice, los libertó de su profesor como en el día de Madián, ¿pero qué Dios hizo en el Madián? Tenemos que saber lo que está este Dios. La batalla del Dios Todopoderoso, cómo hizo sobre su enemigo, y vamos a entender su palabra, el pan. Bueno, me emocioné mucho con lo de que se reía sobre por sus hermanos. Me hizo mucho, a mi corazón me sobrecogió. O sea, hay cosas peor que odiar a un cercano de la sangre. Dios lo tiene realmente en su recuerdo lo que se hace. Pero sí puede limpiar a que se arrepienten, sí, en Cristo de sus pecados, ¿cierto? Por eso conviene que ahora es el día propicio para limpiarnos de todos nuestros pecados. 63 votos dicen: ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos bermejos? Edom significa rojo, por eso los vestidos son rojos, ¿cierto? ¿O no? ¿Me equivoco? Ya sabemos, por lo de los mellizos rojos, pero también dicen con vestidos bermejos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién viene a salvar a Sion? Jehová viene a salvar. ¿Y quién es este? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla más grande! Miren, hermano, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Quién? Dice, yo. ¿Quién? ¿Podría ser alguien vivo de Edom? Dirá, ah, entonces el Mesías viene de Edom. ¿Qué le responden a usted? Por ahí escucho el hermano sabiamente dijo, no quiero nadie vivo. Edom no tiene descendiente. Entonces el Mesías no viene de Edom. Es un error pensar así. Pero se sacó al mundo, ¿quería no, Señor? Es que el castigador es el que viene de allá, po. ¿Pero qué hizo en Edom? Haciendo un juicio como en Edom. ¿Cierto? Así que Dios, ya cuando quedó por nombre rojo, el rojo es por el juicio que Dios haría sobre él. Y un juicio grande y exterminador absoluto por mano de otros pueblos. ¿Cierto? Y aquí entonces dice, ¿quién es el que viene de Edom? Dice, yo el que hablo justicia, grande para salvar. Dice, hablo en justicia, grande para salvar. Característica, ¿quién es el que habla justicia? Todos van a decir Dios, pero también el Mesías. Isaías 11 dice, nuestro caballito de batalla, digamos, del hermano, 11. Isaías 11:4. Como dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. O sea, puede salvar, puede herir al impío, ¿cierto? Porque dice, con el espíritu de sus labios matarán al impío. Y verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos. ¿Para qué más claro, cierto? Grande para salvar. ¿Por qué? Porque matará al impío, al que aflige. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este que viene, ¿cómo lo podemos identificar con Jesucristo también en el Nuevo Testamento? Apocalipsis 19, ¿sabes? Lo hemos leído muchas veces. Exactamente. Apocalipsis entonces 11, perdón, 18, 19, perdón.
11 al 15. Dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Miren, para variar, el que habla con justicia. Y esta palabra de justicia se transmutará en una palabra que matará con ella al impío. Al fuego eterno, dice: maldito es el fuego eterno, la palabra del diablo y los ángeles. Esas son las palabras que causarán la muerte de los impíos. Dice aquí, porque dice que los ángeles los tomarán y los lanzarán al lago de fuego, sobre lo que dice los evangelios en más de una parte. Y dice aquí: y sus ojos eran como llama de fuego. Esa lo cita porque se lo dijo en la iglesia, del principal de la iglesia, y también en la visión que tuvo de Cristo Juan, en el capítulo 1 del mismo, los ojos como llama de fuego, ¿cierto? ¿Se acuerdan que leíamos en la Apocalipsis y aprendimos que la apariencia de Cristo con la que se presenta Juan, cada parte de Cristo, cada sus ojos, sus manos, sus pies, todas esas cosas se usaban para molestar a las iglesias? Bueno, acuérdense que ¿por qué tenía los ojos de fuego? Porque miraba y escudriñaba los riñones. Por eso es que viene con justicia a juzgar. No mirará según lo que mirarán los hombres, dice la Escritura. ¿Cierto? Isaías dice eso. No juzgará, dice, por las apariencias, sino que juzgará con justicia. Entonces dice aquí que su ojo, verso 12, era como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, porque es rey de reyes, ¿cierto? Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. O sea, solo Jesús sabe el verdadero sentido de la palabra verbo de Dios. Nosotros solo tenemos un pequeño atisbo de eso, ¿cierto? La palabra de Dios es la que no vuelve al vacío y hace todo lo que quiere. Así que en eso Jesús aparece esta palabra, ¿cierto? Y dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Dice: y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían, blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y dice: su boca sale una espada aguda, la misma de Isaías 11, ¿cierto? Que un que va a matar al impío, dice, para herir con ella a las gentes. O sea, los impíos son las gentes, las naciones, ¿cierto? Que no se han sujetado a Cristo, ¿cierto? Y él lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesucristo, que enfrenta a las naciones congregadas con la bestia contra él, es este que viene de vos. O sea, Isaías 63 está hablando del juicio que Dios hará sobre las naciones cuando destruya la cabeza de Dios, que es al anticristo, que se levantará contra el pueblo suyo, ¿cierto? Por eso dice, verso 19: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella fue su profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que toman la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azote. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. O sea, como dice Isaías, con el espíritu de su boca matarán al impío. O como dice el apóstol Pablo, matarán al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Por lo tanto, ¿por qué viene de vos reconvertido en Bermejo? Porque nos está diciendo: a hecho juicio en Edom, de la manera que ya sabemos, es terminador, y ese juicio hará lo que le correspondió a Edom, es lo que hará con las naciones que se pongan de parte del anticristo en el día postrero, contra todos los que hayan adorado a la bestia y su imagen. ¿Quién no va a adorar a la bestia y su imagen en el día postrero? Solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué se resume eso? ¿Por qué está escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero? Porque el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿por qué es rojo su vestido? ¿Por qué ya viene con vestido rojo? Ni siquiera ha empezado la batalla contra la bestia y ya viene con vestido rojo. ¿Por qué? Porque él hizo juicio en Edom. Hizo el protojuicio, o el juicio ejemplo, modelo, para que entendamos cómo será en el día posterior. ¿Y eso cuándo pasó, pastor? Eso ocurrió en los días de, finalmente, por Babilonia. Ahí arrasó. ¿Tú te acuerdas de los 4 grandes juicios? Ya. Espada, hambre, todo. No quedó Raúl. No quedó Raúl. Cuando se llevaban las cosas de Jerusalén, ellos estaban felices. Empezó al mar. No, una cosa es que hay un juicio paralelo en el cielo también, y estos enemigos, siempre Jesucristo, bueno, ha explicado por el Espíritu Santo hablando de los enemigos de Cristo, ¿cierto? Y tiene las mismas características que los enemigos de Cristo. Antes
le tuvieron envidia. Jesucristo fue ungido con honra y alegría más que sus compañeros, es heredero de todo, no se quisieron someter, ¿no es cierto? Estos enemigos de Cristo. Este juicio, hay un juicio paralelo en el cielo también. Claro. Eso también representa eso. Bueno, es difícil entender a los hijos que entienden que un padre, cuando ama a un hijo y se goza en él, no deja de amar al otro tampoco. ¿Qué pasaba con Efraín? Que no fue el elegido. Dice, cuando Efraín era niño, dice, Yo lo protegí. yo la amé. Niño hermoso, le dice. Claro, pero no era Judá, no era el más grande, no era el que Dios iba a levantar por rey, pero yo te iba a amar, rey. No debió su hermano entonces haber aborrecido a su prójimo, a su carne, ¿cierto? A su hermano. Bueno, esto nos enseña muchas cosas, cómo procede la vida cotidiana, ¿cierto? Pero sobre todo si Dios ha alzado al Cristo. Yo soy su hermano ahora, y ustedes también. ¿Por qué digo soy hermano de Cristo? Yo no desciendo de José, pero por creer en Él me llama hermano. Anunciaré tu nombre entre mis hermanos. Y el Evangelio que Él predicó nos llegó ahora por el apóstol, ¿cierto? Por el Espíritu del corazón. Debemos sentirnos hermanos, y Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro Jacob, ¿cierto? Nosotros quizás llevamos a Efraín, seremos de Zabulón, quizás qué, probablemente de Zabulón, la Galilea de los gentiles, ¿cierto? Pero pueblo de Dios reunido en torno al Cristo. Si Dios levantó al Cristo alto sobre las naciones, ¿qué le dice Dios a las naciones? Dice a Salmo 2, besen al Hijo. No sea que se enoje, dice, y perezcáis en el camino cuando se sienta su promesa en el día que estamos viendo aquí. ¿Por qué rojo su vestido? Porque ya está rojo, porque ya hizo juicio ejecutivo y señalador sobre dos para que entendamos cómo se ve el juicio en el día posterior. ¿Le quedó algo a las naciones después del juicio de Cristo? Nada. Y dice, he aquí yo traigo cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo anterior dice, no habrá memoria. Nadie va a recordar las otras naciones que existieron. Solo el reino de Dios será exaltado en ese día. Así que mi hermano, viene de borra grande para salvar el Cristo, Jesucristo de Nazaret. Viene porque ya hizo juicio y ahora viene a hacer juicio sobre las naciones, ¿cierto? Y dice, verso 2, ¿por qué perplejo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado el lagar? Pisado ellos solo el lagar, es decir, nadie lo ayudó, es una sola persona que pisa el lagar, es una sola persona que hace juicio, no es un pueblo, no es el Israel, no es que Israel vaya a hacer juicio en las naciones, no señor, es uno que viene. Solo uno hace esto, eso es imposible para el ser humano. Pero hay uno sí que tiene toda la voluntad de Dios dada en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo. Hay quien lo obedece todos los ejércitos celestiales y con él vendrán en el día que regrese. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, cierto? Uno que viene de justicia, grande para salvar, que ha pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Queda claro que nadie se confederó con él para hacer este juicio. Estuvo solo, ¿cierto? Dice, ahora está hablando que viene a pisar el lagar, ¿cierto? ¿Y que ha pisado el lagar? Lo ha pisado antes y ahora viene a pisar el lagar, ¿cierto? De la ira de Dios. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que se cortan las uvas porque el tiempo de la vendimia es cerca y salió su sangre de las uvas hasta el freno de los caballos? Es el juicio de Dios, ¿cierto? Que viene en el día posterior. Y aquí dice, y ha dicho solo el lagar, ahora está hablando de algo futuro. Porque a Edom lo destruyeron naciones que Dios envió. Pero ahora habla de un lagar que va a pisar en el futuro, en el cual Él lo hará solo. Quiere decir que nosotros no vamos a destruir a las naciones ni tenemos que hacer nada, debemos esperar al Señor que Él haga juicio. Dice, y de los pueblos nadie fue conmigo, pisélos con mi ira y hollélos, dice, en mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos es venido. O sea, es el día en que Dios viene a salvar a Sion y a redimir a su pueblo. Y esto es el cumplimiento de lo que dice Isaías y lo que dice después Apocalipsis en la persona de Cristo, ¿cierto? Quien viene con estos vestidos. Entonces, el verso 4 es por el cumplimiento en el día postrero. En el día postrero. O acá en... El año de mi redimido está cercano porque ahora Él pisa el lagar solo. Antes los pueblos le ayudaron contra Edom para que llegara como Señor, pero ahora Él lo pisa solo. Por eso que es futuro. Y dice, y lo vuelve a decir más claro en el verso 5.
Dice, y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme, que no hubiera quien sustentase. Y salvóme mi brazo, y sostúveme mi ira. ¿Por qué dice que le sostuvo su ira? ¿No habrá el día de la ira del Cordero? Bueno, ese es el día en que Cristo se manifiesta a pisar el lagar. Con mi ira hollé a los pueblos. O sea, pisar el lagar es pisotear a las naciones, es destruirlas. Isaías 63, 6. Dice, con mi ira hollé los pueblos y embriaguélos en mi furor y derribé a tierra su fortaleza. Antes he dicho, miré y no había quien me ayudara, maravillóme y no había quien sustentase. Y salvóme mi brazo y sostuve mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y embriaguélos de mi furor y derribé a tierra su fortaleza. De las misericordias de Jehová en memoria, de la alabanza de Jehová, conforme a lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Dice, porque dijo ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se volvió su enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Empero acordóse de los días antiguos de Moisés, de su pueblo, que hizo subir el mar con el pastor de su rebaño. ¿Dónde está el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que lo guió, dice, por su diestra, de Moisés, con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, dice, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezara, hablando de los 40 años en el desierto. Verso 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia, dice que desciende al valle, así pastoreaste tú al pueblo para hacerte nombre glorioso. Es decir, todo lo que hizo por ellos, ¿cierto? Antes, Dios a las naciones las destruye, pero de su pueblo tiene misericordia, ¿cierto? Y los pastorea como el caballo, dice, ¿se acuerdan? O sea, ¿cómo sabe el caballo que tiene que buscar agua de un lado? ¿Quién lo impele para allá? Estamos aprendiendo las obras de Dios secretas, ¿cierto? Por eso los han dicho, ¿cómo saben el camino? Para llegar al agua y a kilómetros y kilómetros. Los guía en su corazón. Y dice, mira del cielo y contempla desde la morada de tu santidad, de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza, la conmoción de tus entrañas y de tus misericordias para conmigo? Hanse estrechado. Tú, empero, eres nuestro Padre, y si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo tu nombre. ¿Por qué Jehová? Dice. ¿Se acuerdan que ellos fueron rebeldes? Y aquí dice, esta es una historia que se contó para que aprendieran, ¿cierto? ¿Por qué Jehová nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Por qué Dios lo endureció entonces? Para después de ellos tener misericordia y para hacerse un nombre glorioso. Como dice el verso 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Lo mismo que le pasó a Faraón, que se lo endureció para Dios mostrar en él su gloria y ser anunciado por toda la tierra, para que los gentiles entendiéramos y conociéramos a Dios. Lo mismo pasó con Israel. Dios los castigó, endureció su corazón para con ellos, para castigarle y mostrar su juicio, sobre todo en Edom, ¿cierto? Que para hacer su nombre glorioso en la tierra, para que los gentiles temamos a su nombre, ¿cierto? Por lo tanto dice, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó el pueblo de tu santidad. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos que quienes nunca te enseñoreaste, por lo cual nunca fue llamado tu nombre. O sea, están esperando entonces ahora esto, por el santuario desolado, la consolación del Señor. Esto le vino, estaba anunciando aquí, Isaías lo que iba a ocurrir con un Nabucodonosor. Y todo esto también se lo dijo anticipadamente para que consideren en Dios su confianza. Entonces, finalizando lo que tenemos aquí anunciado maravillosamente a Cristo como este que viene con vestido bermejo a hacer juicio sobre las naciones para liberar a su pueblo. Su pueblo no es cualquiera, es el que cree y espera. En este que viene solo batallar, ¿cierto? Hacer juicio sobre las naciones.
Jesucristo es aquel de quien se está hablando aquí. Hermano. En el contexto de todo esto, ¿qué trágica y dramática va a ser la consecuencia del impío, especialmente en las naciones últimas, en la venida de Cristo? ¿Por qué? Porque van a ser destruidos, y si mal no entiendo, dice que inclusive algunos de los que ya fallecieron no serán resucitados para contemplar la venida de Cristo. Y usted utilizó una palabra que dijo ejecutivo, el juicio ejecutivo de Dios. Entiendo entonces de que en ese juicio final, donde va a venir este hecatombe que va a destruir todas las naciones y los reinidos van a ser llevados por 1000 años al cielo, después viene lo que será el juicio ejecutivo en relación a esa palabra, y entonces ahí nuevamente todos los impíos que fueron exterminados en la primera venida de Cristo, por así decirlo, o en la segunda venida, van a ser resucitados después del milenio para nuevamente ya recibir lo que será el juicio ejecutivo y final de Dios con respecto a lo que fue el pago de toda su iniquidad y su impiedad de no querer reconocer en su soberbia ¿cómo pudiéramos decir? La presencia, la realidad de Dios, más bien dicho, la realidad de Dios en la vida de todos los seres humanos, los vivientes. Y no se acogieron a Dios el día en que Él extendió su mano y fue aceptable, el día aceptable, o sea, cuando Dios vino a redimir los pecados del mundo. Dios dice que unos santos resucitaron cuando Cristo murió en la cruz y aparecieron a los que estaban en Jerusalén. En los evangelios se cita ese caso. Pero respecto a los impíos se citan dos resurrecciones, una para los justos y otra para los injustos, ¿cierto? Y eso es lo que usted mencionó. Pero sabemos que en ambos casos, y por eso cité Corintios aquí, para que entendamos bien eso, es Jesucristo quien es juez de ellos en ambos casos. Vamos a 1 Corintios, con eso cerramos. 1 Corintios 15. Aquí entendemos más al Cristo, ¿cierto? Aún de lo que hemos venido. Se nos recuerda el Evangelio, ¿cierto? Al principio de este capítulo, los hermanos de Corintios, que Cristo murió y resucitó por nosotros, para salvarnos. Pero hay algunos entre ellos que no creían en la resurrección de los muertos, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo dice, ¿cierto? Dice en el versículo 12, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, lo está diciendo en sentido figurado. Y si Cristo resucitó, van a entonces nuestra predicación y van a terminar nuestra fe, para que vean la torpeza de esa comprensión. Está diciendo Pablo esto, no es que sea así. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado al Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitó, tampoco Cristo resucitó. Que si Cristo no resucitó, vuestra fe humana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también todos los que durmieron en Cristo son perdidos, o sea, no hay ninguna esperanza de nada, ¿cierto? Por eso que esta gente que se acercaba a la iglesia y no entendía la esperanza principal nuestra, que es la esperanza de la resurrección, en la cual Cristo dará vida eterna cuando regrese y dará muerte a los que no creen en su regreso, ¿cierto? Hace que la vida misma cristiana sea miserable si fuera así. Por eso dice, si esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Más ahora, Pablo vuelve a afirmar, ¿cierto? Como testigo. ¿Por qué fue testigo? Porque él lo vio y habló con él, ¿cierto? Se le apareció el camino de Damasco, lo dejó ciego. Y en el nombre de Jesucristo se le devolvió la vista. Por lo tanto, era certeza para Pablo, así como otras veces que se apareció a él, como dijo por ahí una carta. Pablo fue testigo también y podía testificar su resurrección. Dice entonces, aquí, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron en hechos. ¿Por qué es primicias? Porque es como Adán, desde el primero, antes de nosotros, se levantó para resucitarnos a nosotros. Él fue despertado por Dios de la muerte para ser declarado Hijo de Dios por la resurrección, como dice Romanos 1. Pero para Él levantarnos a nosotros también en el día posterior. Y dice aquí, en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Más cada uno su orden. Cristo, las primicias. Por eso dice, primicia de los que durmieron. Primicias o primicia de los que durmieron en ellos. El primero que resucita para vida, dar vida a los demás. Ya, dice, primero Cristo, ¿cierto?
Y luego los que son de Cristo en su venida, o sea, en los regresos que Él tenga, que eso era cuando todavía que con estos vestidos bermejos. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que el reino hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles son sus enemigos? Las naciones, la bestia, el falso profeta. ¿Quién más? El diablo. Las potestades, ¿cierto? A los diablos que mandó a los fuegos. Pero, y finalmente el último enemigo es la muerte. Y Él la quitó ya ahora al morir por nuestros pecados. Ese día, como la muerte se tragará al último de los impíos en el lago de fuego, será quitada para siempre por Cristo, ¿cierto? Acuérdense que Él tiene potestad para dar vida y potestad para quitar vida también en el día posterior. Es el alfa y omega. Ahora dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Ahí está claro, ¿cierto? Eso nos recuerda a Apocalipsis 20, al final casi, cuando el mar da a los muertos y lo que no están escritos en el libro de vida son lanzados, ¿sí?, al lado del fuego. Luego dice, y aquí esto es importante, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Jesús lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por cuanto Dios quería que todos le honren a Él como honran al Padre, ¿se acuerdan? Él tiene potestad para sacar de la sepultura también y hacer juicio en el mundo, para que todos lo honren como al Padre. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dicen, todas las cosas sujetas a Él, claro, está exceptuando a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Esa es la diferencia. Dios es el que tiene la autoridad, de Él manda la voluntad, Jesús la ejecuta y la obedece. En favor nuestro. Pero la autoridad y potestad es la misma, da vida como el Padre a quien Dios le ha dicho que lo dé. Tiene vida en sí mismo, ¿cierto? Así que Jesús, cuando mandaba a un muerto levantarse, no lo pedía a Dios para que Dios lo hiciera, sino le pedía al Padre, ¿cierto?, poder hacerlo, porque Él tenía la potestad en sí mismo. Él era la resurrección y la vida. Tiene vida en sí mismo. Por eso Juan dice, en Él estaba la vida. Eso llegó a entender Juan de Cristo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquí dice, más luego que todas las cosas le fueran sujetas, es decir, cuando destruya a las naciones en Armagedón, junto con la bestia, el falso profeta, y después del milenio al diablo, y a la guapa y la voz que van a destruir la ciudad cuando haya hecho eso, más luego que todas las cosas le fueran sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. ¿Qué significa esto? Jesús va a seguir siendo rey, pero ellos no van a estar haciendo todo lo que hizo antes, ejerciendo autoridad y haciendo juicio sobre el enemigo. Ahora el reino va a ser de Jehová, porque Él mismo estará con nosotros. Entonces, miren qué interesante, ¿quién se depone de su autoridad en favor de otro? Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Dios te ungió cuando le daría más que tu compañero. O sea, el Hijo sabe, no está el Padre sujetado, sino Él al Padre. Por eso que Jesús se llama Hijo, no porque Dios lo haya creado, sino que siempre existe con Dios. Solamente que es Hijo del Padre a causa de la verdad y el amor. Y está sujeto a obedecer a Dios porque ama la justicia y ama la verdad. Y por cuanto de la justicia y la verdad salen de parte de Dios, cada palabra que dice, el Hijo la obra al pie de la letra, todo. Y en eso está sujeto a Dios, no porque dependa por alguna cosa, tiene vida en sí mismo. Entonces dice, más luego que todas las cosas le fueron sujetas, también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Así que Dios nos ha puesto en la casa de David a este Redentor y Salvador que vive en Sion. Dios no ha levantado bandera en Cristo Jesús. Esa bandera es Él, ¿cierto? La serpiente que fue levantada en el estandarte, ¿cierto?, sobre la bandera. Jesús es quien nos va a reunir con Dios para formar junto con Israel un solo pueblo, sujeto bajo la autoridad de Cristo, quien nos va a tolerar, nos llevará por donde Dios somos, en ese reino eterno donde toda la impiedad, todo el poder de la soberbia que tuvieron las naciones, incluso los más cercanos, comenzó a Él, será devuelto y solo Jehová y su Hijo será el bendecido de ese día. Dios le bendiga a mi hermano, que la palabra que hemos visto, sorprendente, que Isaías habla del día de la venida de Jesucristo, y que le atribuye a Él, quien solo vence sobre los enemigos, la autoridad. ¿Quién es el que va a batallar en el día posterior contra la bestia y el anticristo lo va a destruir? Solo uno. Solo uno que está solo, pero Dios está con él, Jesucristo. Así que esto de que nosotros vamos a tener que hacer algo para traernos el reino de Cristo, ¿cierto? Como algunos
siguiendo ciertas ideologías, piensan que el tercer reino de Dios de la tierra es matar a un rico, ¿cierto? No, solo Dios hará juicio en ese día, por medio de su Hijo. Él decidirá quién es muerto en el lado y quién es levantado en el día postrero. Jesús prometió que el que creyera en su verdad, en que murió y resucitó, ¿qué pasaría con él? Él lo resucitaría en el día posterior. Si damos firme esta promesa, que Dios le bendiga, mi estimado. Amén.